la grabación. Ya. Listo, entonces vamos a comenzar. Nos habíamos quedado en los ácidos nucleicos, ¿verdad? Ya, creo que habíamos visto hasta eh, hasta hasta dónde habíamos visto, Dana. Hasta la replicación del ADN semiconservativo. Ya, muy bien, entonces sería hasta un poco antes. Todavía no les mostré la PCR. Ya, entonces vamos. Hasta Ya, listo. Entonces, bueno, antes, bueno, cuando descubrieron luego la estructura tridimensional del ADN en 1953, apenas, o sea, pareciera que fue hace mucho, pero en realidad es muy poco. Se tenía una teoría, ¿no? Watson y Crick habían propuesto que cada una de las hebras del ADN servía como un molde para la replicación. Es decir, cada una de las hebras parentales servían como molde para las hebras hijas de las dos moléculas nuevas de ADN. Pero bueno, como en el mundo de la ciencia no es creer hasta no ver, entonces lo que hicieron es un experimento para demostrar la teoría. Este experimento fue realizado por Mendelssohn y Stoll para poder afirmar la hipótesis de Watson y Crick. Entonces lo que hicieron es metieron a una bacteria, la E. coli, la Escherichia coli, con un medio que tenía cloruro de amonio como fuente de nitrógeno, ¿no? Pobre coli, eh, bueno, la E. coli sí puede degradar el cloruro de amonio, pero para nosotros sería tóxico. Entonces, nuestra fuente de nitrógeno para nosotros son los aminoácidos que comemos en las proteínas, es decir, las carnes, los huevos, la carne de pollo. En cambio, bueno, las bacterias sí que pueden utilizar otros tipos de fuentes de nitrógeno como el cloruro de amonio. Y lo que hicieron a este cloruro de amonio es hacerle un marcaje radiactivo, ¿no? Con un isótopo. Este isótopo era el isótopo 15. Ya sí sabemos, ¿no?, que es un isótopo, ¿no? Es un átomo que tenga... creo que sí lo hablamos la clase anterior. Y después de que ya se cercioraron que la bacteria tenga en su organismo todas las moléculas hechas de nitrógeno con con el isótopo nitrógeno 15, incluidas las bases nitrogenadas del ADN, entonces la traspasaron a un medio con nitrógeno 14, que es el más liviano y es el más común. Y se centrifugó en un medio con una densidad similar a la del DNA y mediante algo que se llama ¿cómo se llama? Mm, Se llama es una fotografía de absorción en bueno, básicamente es un aparato que lo que nos mide es la luz, ¿no? La luz que absorbe, ¿no? Eh, entonces lo que el medio tiene cloruro de cesio. Y se dieron cuenta que al centrifugar se formaban dos líneas, ¿no? Con el nitrógeno 14 y el nitrógeno 15, ¿no? Que se llama fotografía, esta de aquí se llama fotografía de absorción ultravioleta. Entonces, después de un tiempo, cuando la bacteria ya replicó su ADN, se dieron cuenta de que se formaba una línea intermedia entre el carbono, perdón, entre el nitrógeno 14 y el nitrógeno 15. Es decir, que se había mezclado. Es decir, que cada molécula de ADN tenía la mitad
de nitrógeno 15 y la otra mitad de nitrógeno 14. ¿Ok? Y de esa manera se comprobó que la replicación del DNA es semiconservativa. Ahora, como lo vimos antes, los enlaces que hay son puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas. Es lo que une a las dos hebras, y también las fuerzas de Van der Waals entre las bases nitrogenadas. Entonces, si es que yo aumento, al no ser esto un enlace covalente, si yo aumento la temperatura, entonces yo voy a romper los puentes de hidrógeno y las fuerzas de Van der Waals que están dentro de mi DNA. Es decir, que yo voy a separar las dos hebras. ¿Okay? Ahora, como el enlace guanina-citosina, es decir, GC, tiene 3 puentes de hidrógeno y es más fuerte, entonces si es que mi molécula de ADN tiene más enlaces GC que AT, entonces la temperatura de desnaturalización va a ser más alta que si tiene menos cantidad de GC. ¿Okay? Aquí tenemos un esquema. Por ejemplo, aquí tiene gran cantidad de AT, es decir, tiene poli-AT. ¿Okay? Entonces nos damos cuenta que la temperatura a la que se desnaturaliza, ¿okay?, es mayor, ¿no? Algo que utilizamos para medir esto se llama la temperatura de fusión, representada como Tm. La temperatura de fusión es la temperatura a la cual al menos el 50% del DNA se encuentra desnaturalizado. ¿Okay? Entonces, bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, si es que yo tengo gran cantidad de GC, como aquí? Tengo gran cantidad de GC, entonces, como podemos ver, la temperatura de fusión es mayor, es de alrededor del 110 grados centígrados, mientras que si es que tiene o sea, una concentración GC-AT normal, va a ser alrededor de los 88-89 grados centígrados, ¿no? En este caso, de esta molécula hipotética. ¿Ya? Y de hecho ese es el principio de la PCR, ¿no? ¿Qué es una PCR? En la PCR yo tengo un gen de interés. Por ejemplo, es un gen que, si es que yo quiero encontrar a lo mejor una mutación en ese gen que me está produciendo una enfermedad. Entonces, para diagnosticar. Entonces, yo aumento la temperatura. En el humano, la temperatura de desnaturalización del DNA es desde 92 a 96 grados centígrados. Y yo lo que voy a añadir es unas enzimas que se llaman polimerasas, unos primers o cebadores, y voy a añadir unos nucleótidos libres. Es decir, tengo que añadir adenina, guanina, citosina y a las 4, ¿no? Porque es ADN. Entonces, el primer se va a unir, va a reconocer. Entonces, yo necesito un primer de inicio y un primer final del gen. Entonces, llega la enzima polimerasa, reconoce el primer y comienza la replicación del DNA, ¿no? Estos primers también se ven en la replicación del DNA dentro de nuestro cuerpo, nada más que ahí no hay desnaturalización, sino que hay una enzima que separa la doble hebra. Entonces aquí estamos separándola por calor, ¿no? Entonces, cada vez que yo separe, ¿no?, desnaturalice, que yo una los primers, es decir, se alineen, se llama alineamiento o en inglés annealing, y la enzima polimerasa llega aquí a replicar, es decir, a colocar los nucleótidos que correspondan, entonces yo le voy a llamar un ciclo, ¿no? Entonces yo voy a repetir este ciclo de desnaturalización, annealing y elongación. ¿Okay? Ahora, aquí hay unas partes del genoma que yo estoy replicando, ¿no?, que no son el gen. Lo que está en verde es el gen. Entonces todo lo que está en rojo no es el gen y no me interesa, ¿no? Lo que a mí me interesa es el gen. A mí me interesa solamente lo verde, el gen de interés. Entonces yo voy a repetir el ciclo muchas veces para yo tener las copias de interés que necesito. Por ejemplo, en el ciclo 4 yo tengo 8 copias del gen de interés y 8 copias de longitud variable. Pero si yo repito el ciclo durante mucho tiempo, ¿no?, alrededor de unas 4 horas, entonces las copias del gen de interés van a ser mucho mayores a las de longitud variable, ¿okay? Van a ser muy despreciables, ¿no? 1.000 millones frente a 63. Prácticamente ahí lo que más tengo es mi gen de interés.
Entonces yo cojo esto y yo mando a hacer una secuenciación y yo puedo ver después es que mi gen tiene algún tipo de mutación. ¿Ya? Listo. Ahora, el modelo que vimos al principio, este modelo que dijimos, ¿no? El de la fotito, este de aquí, decimos, pues que tiene una distancia entre bases de 3.4 y que cada vuelta completa que da la hélice es de 34 Armstrongs, es decir que hay 10 pares de bases por vuelta, ¿no? Y que el diámetro es aproximadamente de 20 Armstrongs y el ángulo de giro es de aproximadamente unos, ¿qué serán? Unos 3.6, 3.2 grados, grados del ángulo de giro. Este ADN no es el único tipo que existe. Este ADN se llama ADN de tipo B. Y existen tres tipos de ADN. El ADN tipo A, el ADN tipo B y el ADN tipo Z. El ADN tipo B es el más común. Es el que se encuentra en disolución acuosa normal en condiciones intracelulares. Cuando existe deshidratación, se forma el DNA tipo A. El DNA tipo A, nosotros tenemos aquí dos surcos de la vista superior. Tenemos el surco menor y el surco mayor. En el DNA de forma A, el surco mayor se encuentra mucho más pequeño y el surco menor es el surco mayor, o sea, está al revés. Y está mucho más encogido, ¿no? Es decir, aquí las pares por bases van a ser mayores. Aquí va a tener mayor cantidad de pares de bases por vuelta. Y este de aquí va a girar en forma levógira, en forma dextrógira, al igual que este, y el DNA en forma Z va a girar en forma levógira y sus nucleótidos se van a encontrar en sus esqueletos en forma de zigzag. Y este se da cuando nosotros, por ejemplo, le ponemos mediante distintos compuestos químicos. Ya no se encuentra normalmente en nuestras condiciones intracelulares. Aquí tenemos una tabla comparativa entre los tres. El DNA A es el más ancho, el Z es el más estrecho. Las pares de bases que habíamos visto del DNA B es que es 3.4 Armstrongs y el diámetro de la hélice es alrededor de los 20 Armstrongs. El A y el B va a girar destrógiro, mientras que solo el Z va a girar levógiro. Y bueno, aquí tenemos, ¿no? Que el A es más ancho, ¿no? Tiene 23 Armstrong y tiene las bases tienen más juntitas, si te das cuenta. Aquí hay una distancia de 3.4 y aquí tiene 2.3. Por lo tanto, en el DNA A va a haber mayores pares de bases por vuelta, ¿no? Aquí tenemos 11, mientras que en el B tenemos 10.4. Cambio en el Z, como la separación es mayor, ¿no? A pesar de que el diámetro sea más chiquito, tiene mayor cantidad de bases por vuelta. ¿Ya? Y bueno, aquí tenemos los grados, ¿no? Aquí tenemos un grado de inclinación por pares de base y en el A 19 grados. Bueno, en el Z 9 grados. ¿Ok? Cuando dice enlace glicosídico anti y sin, se refiere al... Cuando habíamos dicho, ¿se acuerdan que habíamos dicho que este enlace de aquí es un enlace beta? Entonces este se encuentra en posición anti, ¿ya? Mientras que en el Z puede variar entre anti y sin. Es decir, puede estar hacia arriba o puede estar hacia abajo. Ahora, ¿cómo es que el ADN puede ser estable, no? Si es que estas moléculas, como no tienen los mismos grupos funcionales, entonces unas son más grandes que otras y entonces la distancia no va a ser uniforme. Lo que pasa es que cuando tú unes una adenina con una timina y una guanina con una citosina, la distancia entre la unión de las dos van a ser las mismas, ¿ya? A pesar de que esta sea de tamaños diferentes. Ahora, como no se encuentran diametralmente opuestas, es decir, no están haciendo un circulito las bases nitrogenadas,
sino que hay una parte que es más grande y una parte que es más pequeña. Entonces, a esto de aquí le vamos a llamar, porque aquí está la azúcar, ¿no? Aquí está el azúcar. Entonces, hay una parte que es más grande, que vamos a llamar surco mayor, y la parte más pequeña va a ser el surco menor, y es lo que estaba hablando justo acá. Aquí tengo yo el surco mayor y aquí tengo yo el surco menor. Y las dos uniones van a tener lo mismo. Ya, vamos a leer lo que está aquí abajo de la figura, por favor, Ana. Ya, a ver. Como los dos enlaces glicosídicos no están situados de forma diametralmente opuesta entre sí, cada par de bases tiene un costado más largo, que se orienta hacia el surco mayor, y un costado más corto, que se orienta hacia el surco menor. Ambos surcos están recubiertos de posibles donadores en azul y aceptores en rojo, de puentes de hidrógeno. Ya. Sí, ¿no? O sea, estos de aquí son eh, aceptores de hidrógeno y estos de aquí son donadores. ¿No? De hecho, aquí ya están los puentes de hidrógeno. Uno aquí se ha borrado en el libro. Y aquí también, bueno, aquí sí está, ¿no? Entonces, estos puentes de hidrógeno, por lo general, los que se encuentran en el surco mayor, que es lo que se encuentra hacia afuera, ¿no? Del ADN casi, es a donde se unen las proteínas. Ya, las proteínas se unen mediante puentes de hidrógeno hacia las bases del ADN para comenzar diferentes procesos. No puede ser que se una al inicio de un gen y comience la transcripción, la RNA polimerasa al ARN mensajero. Puede ser que inicie la replicación del DNA, o puede ser que incluso inicie el enrollamiento, porque el DNA se encuentra en forma de cromatina, los cromosomas, cuando se encuentra la célula creciendo y se duplica para empezar la mitosis. Y en la primera fase de la mitosis se tiene que empaquetar en forma de los cromosomas, que son los que nos muestran, ¿no? Los que son en forma de X. Ahí ya están duplicados, ¿no? Entonces, bueno, el ADN se tiene que enrollar para caber, ¿no? Porque imagínate, si nosotros sacáramos cada uno de nuestros cromosomas, que son alrededor de unas 6.000 millones de pares de bases, y les ponemos uno junto a otro, ese ADN mediría alrededor de unos 3.6 metros, ¿ok? Y el núcleo no mide más de unos cuantos nanómetros o unas cuantas micras. ¿Cómo es que el ADN se logra empaquetar tanto ahí? Mediante proteínas, ¿ya? En bacterias o en organelos, vamos a decir que hay un tipo de ADN que le vamos a llamar DNA circular, ¿ya? El DNA circular no es que sea un círculo, ¿no? Aquí en la fotografía A tenemos el DNA por ejemplo, de las mitocondrias. Las mitocondrias tienen su propio ADN. Y no es circular. O sea, por ahí es forma de círculo por ningún lado, ¿no? Ni así estés virolo. Y esto muchísimo peor, ¿no? Ahora, esto de aquí se encuentra un poco desenrollado. Aquí se encuentra mucho más enrollado. Este proceso se llama superenrollamiento y sirve para que se pueda empaquetar el ADN. Entonces aquí está un poco enrollado el DNA, y si yo desenrollo un poquito, es decir, a la hebra le desenrollo un poquito, yo puedo hacer que se superenrolle, creando esta hélice levógira superenrollada, ¿ya? Esto permite que sea más fácil los procesos de la transcripción y de la replicación, porque está más empaquetado, es decir, está más cerquita ahí, ¿ya? Vamos a leer lo que es en la imagen acá abajo. También leemos lo que está en azul. Ya, a ver, superenrollamiento del DNA. El desenrollamiento parcial de una molécula circular de DNA permite el superenrollamiento. ¿Ya? Muy bien, ¿no? Entonces eso se entiende. Ahora, eso pasa en las bacterias y en las mitocondrias y en los organelos que tienen ADN.
Por ejemplo, los cloroplastos también tienen DNA en las plantas. Con nosotros no tenemos cloroplastos. Y nosotros no somos plantas, nosotros tenemos el DNA, la mayoría en el DNA, ¿no? En el núcleo, y la otra parte un poquito en la mitocondria, que tiene su propio DNA. Entonces, no, aquí tenemos, ¿no? Que nosotros tenemos 46 cromosomas en total, 23 pares. Tenemos 3.6 metros de DNA, si es que los desenrollamos a cada uno y los extendemos, pero en el núcleo se empaqueta, ¿no? Y el núcleo pues mide alrededor de unas 5 micras, entonces obviamente que tiene que empaquetarse. O sea, tanto ADN, imagínense, 3.6 metros en 5 micras es bastantísimo. Entonces, ¿qué otros métodos? A pesar de que el superenrollamiento ayude en las bacterias y en las mitocondrias, nosotros tenemos otro tipo de enrollamiento que se llama, que es gracias a la ayuda de unas proteínas llamadas histonas. Tenemos 4 tipos de proteínas histonas. Tenemos la histona 1, la histona 2, la histona 3 y la histona 4. La histona 2 te divide en histona A e histona B. ¿Okay? Ahora, un octámero de histonas, que está compuesto por dos dímeros de histona 2B, histona 2A, histona 4 y histona 3. Es decir, la misma cantidad que hay aquí está detrás, ¿no? Atrás también hay. Se repite la misma. ¿Okay? De esta manera. Así, ¿no? Esta tiene otra histona debajo y esta también otra debajo. En total son 8, ¿no? Es un octámero de histonas. Y este octámero de histonas van a enrollarse, el DNA va a dar 2 vueltas y medias en el octámero de histonas, y a esta estructura le vamos a llamar nucleosoma. ¿Ya? Al enrollamiento de la cromatina en las histonas le vamos a llamar nucleosoma, y va a dar 2 vueltas y media por cada octámero de histonas. Estos nucleosomas son parecidos a las cuentas de un collar, ¿no? Así como está aquí. ¿Ya? Pero eso se puede enrollar mucho más. ¿Ya? Se puede enrollar sobre sí mismo, ¿no? Y aquí tenemos el DNA conector y se puede hacer fibrillas, puede hacer fibras de 360 Armstrong, es decir, muy pequeñito, ¿no? Y eso se empaqueta muy bien de esta manera, ¿no? A nivel superior, y mide ya solo 360 Armstrong, es decir, 36 nanómetros, y 110 Armstrongs de alto, o 11 nanómetros. Ahora, ¿qué sucede cuando vamos a hacer mitosis y el ADN se tiene que empaquetar aún más? Entonces, aquí tenemos el octámero de histonas y tenemos, por ejemplo, 2 metros de DNA. Da las 2 vueltas y medias por cada histona, y va a haber otra histona que va a ser la histona 1, que es la que se nos perdió, ¿no? Porque aquí tenemos la 2, 3 y 4. Llega la 1 a sellar el nucleosoma. El nucleosoma se va a enrollar sobre sí mismo, creando una estructura que le llamamos solenoide. El solenoide va a enrollarse, van a seguir enrollándose, formando más solenoides, y así hasta formar, bueno, todo el largo del DNA. Luego, esta estructura va a colocarse dentro de otra plataforma de proteínas, que van a ser proteínas ácidas y básicas, y esto de aquí va a enrollarse a su vez sobre sí misma, formando lo que es el cromosoma. ¿Ya? El cromosoma está requete empaquetado. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta aquí? No. Ya. Ahora, no solamente, bueno, también ustedes vieron en biofísica que a veces la radiación daña al DNA, ¿ya? No solamente de hecho, también si es que a lo mejor alguien por ahí expuso, también seguro debieron haber visto el cisplatino. El cisplatino es una molécula, es decir, que el DNA también se puede dañar químicamente,
y el cisplatino daña el DNA. Daña el DNA porque se une a las bases nitrogenadas y les roba los grupos aminos. Aquí donde tiene estos dos cloros, ahí se adosan los otros dos grupos aminos, dejando los cloros ahí. Se adosa aquí. Y eso rompe la molécula de DNA. Eso evita que el DNA se pueda replicar. Eso evita que los genes que están aquí se puedan transcribir. ¿Okay? Y para hacer mitosis, tú necesitas poder replicar tu ADN. Y eso nos sirve, por ejemplo, en las células cancerígenas. Las células cancerígenas son células que se rehusaron a morir. No son células que dijeron, a ver, yo aquí, como dice la Jeffy Leach, mis chícharos son los que truenan y yo aquí no me voy a morir. Entonces lo que pasa con las células cancerígenas es que se rehusan a morir y al contrario, se hacen mucha mitosis y forman tejidos cancerígenos, ¿no? Que se llaman tumores. Entonces, para evitar que esa célula se siga reproduciendo, entonces lo que haces es que te administran cisplatino y el cisplatino va a impedir que se replique el DNA de esta célula y pues se muera, ¿no? Y se utiliza para tratar varios tipos de cánceres como el cáncer a los testículos y el cáncer a los ovarios, ¿ya? Y bueno, como no se puede replicar, entonces lo que va a producir es apoptosis en la célula. Es decir, ahí sí la célula sí que se va a morir, a pesar de que no quiera. Bueno, hasta aquí mucho DNA, ¿no? Hemos hablado hasta cansarnos del DNA, pero no hemos visto del RNA. Bueno, el RNA no tiene mucho, ¿no? Porque el RNA no tiene pues estructura de doble hélice y el RNA no se enrolla de esta manera porque el RNA no guarda la información genética. El RNA lo que hace es copiar la información genética para utilizarla. Una vez que se utilizó esa información genética, el RNA se degrada en el citoplasma y los elementos resultantes se utilizan como materiales de construcción. Entonces, ¿qué pasa con el RNA? El RNA también puede hacer estructuras, que son estructuras complejas. Por ejemplo, puede ser que esta es una molécula de DNA, ¿no? El DNA tiene adenina, timina, guanina, citosina, pero el RNA tiene uracilo. El uracilo también se puede unir a la adenina. También puede formar puentes de hidrógeno. Va a formar dos puentes de hidrógeno. Y entonces el RNA se puede plegar sobre sí mismo de esta manera. ¿Ya? A esta estructura la llamamos estructura de tallo bucle, ¿ya? Y las estructuras complejas que puede formar el DNA, ¿no? Porque puede ser así de sencilla o puede ser así de complicada, ¿ya? O así de complicada, ¿ok? Porque coinciden, ¿no? Es como que se complementan ciertas regiones con otras regiones y eso da una estructura, ¿ya? Similar a cómo se pliegan un poco las proteínas. Estas estructuras complejas ayudan que el RNA pueda tener diferentes funciones, como la que tenemos en el RNA mensajero. El RNA mensajero también tiene unas estructuras tallo bucle, lo que le dan al RNA mensajero un anticodón. El anticodón ayuda a leer a los codones y para poder, no sé, si es que aquí yo tengo el codón de inicio, AUG, que codifica para metionina. Entonces aquí este ARN de transferencia, aquí va a tener AUG, bueno, va a tener lo opuesto, ¿no? Si el codón de inicio es AUG, entonces este para que se complementen va a tener UAC, ¿no? Y aquí en el brazo aceptor va a venir trayendo el aminoácido, ¿ya? Y tenemos, bueno, varias partes del RNA mensajero como la lupa TFC y la lupa de HU, ya que sirven para interactuar con el ribosoma, que es donde se
donde se ensambla la proteína. ¿Ok? Entonces, ¿hasta aquí alguna duda, Dana? No. Ya, muy bien. Entonces, hasta aquí hemos visto el DNA. Y bueno, los ácidos ribonucleicos. Ahora vamos a ver los aminoácidos, ¿no? Entonces vamos a ver ácidos nucleicos, proteínas, carbohidratos y lípidos. Son las 4 biomoléculas. Pero antes de ver las proteínas, vamos a ver los monómeros de las proteínas, que son los aminoácidos. Porque los aminoácidos también hay mucho que hablar de ellos, ¿no? Entonces vamos a hablar de los aminoácidos. De hecho, espérame que era... ya, si tenemos tiempo. Bueno, ahí si se acaba la reunión, yo apenas acaba la reunión, aunque creo que esta clase va a durar igual 1 hora, me imagino, ¿verdad, Ana? Creo que sí. Entonces, bueno, vean hasta dónde alcancemos, ¿ya? Entonces vamos a ver los aminoácidos. Tenemos 20 aminoácidos, de los cuales se clasifican en 2 grupos, no esenciales y esenciales. Esenciales son aquellos que necesitamos nosotros adquirir en la dieta porque nuestro organismo no tiene la maquinaria necesaria para producirlos. Dependiendo de la bibliografía, los clasifican en 10 esenciales y 10 no esenciales, pero la arginina no es esencial en los adultos. La arginina es esencial en los niños que están desarrollándose y están creciendo. Entonces, nosotros podemos producir arginina en nuestro cuerpo mediante el ciclo de la urea. Y es más que suficiente la que producimos nosotros los adultos. Pero los niños no les basta, entonces necesitan comerla en la dieta. Por eso tenemos aquí a la arginina en los no esenciales. Pero la arginina puede considerarse esencial en los niños, ¿no? Luego vamos a regresar a ver un poquito más, ya que les vayamos conociendo a cada uno de los aminoácidos, ya vamos a volver a ver esta tablita. Ahora, todos los aminoácidos, como su nombre lo dice, es un alfa aminoácido. Todos los aminoácidos que forman proteínas son alfa aminoácidos, es decir, tengo un ácido, un grupo carboxilo, tengo un carbono unido al grupo carboxilo, es el carbono alfa, y yo voy a tener un grupo amino unido al carbono alfa, por eso es alfa aminoácido. ¿Okay? Y yo voy a tener una cadena lateral que va a variar. Ya puede ser que yo tenga aquí un radical metilo, puedo tener yo que un radical hidroxilo, un radical hidroximetilo, dependiendo del aminoácido. Y eso va a dar propiedades a los aminoácidos. Los aminoácidos no solo sirven para sintetizar proteínas. Yo a partir de los aminoácidos puedo formar hormonas como la tironina, que es la hormona activa que produce la glándula tiroidea, se produce a partir de la tirosina. Yo puedo formar ácidos nucleicos, yo puedo formar purinas y pirimidinas a partir de aminoácidos, como por ejemplo la glicina y el aspartato. Yo puedo formar lípidos con los aminoácidos. Por ejemplo, si yo consumo mucha proteína y no necesito tanta proteína, entonces yo voy a guardarla no guardo yo los aminoácidos, ¿no? Pero si es que yo consumo mucho, yo los voy a utilizar como combustible. Y si no necesito utilizar combustible, yo voy a almacenar ese combustible en forma de lípidos. Las proteínas que ya son muy conocidas, ¿no? Siempre los aminoácidos se resaltan por formar parte de las proteínas. Los aminoácidos se pueden representar mediante distintas formas. Tenemos la proyección de Fischer, la proyección estereoquímica, tenemos la representación de la que es, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? La de Caballete. Tenemos las proyecciones de Newman, ¿ok? Pero lo que vamos a utilizar, vamos a ver alrededor del libro que estamos utilizando, que es el de Luber-Streyer, son 2, la de Fischer y la estereoquímica. En la de Fischer lo que buscamos es resaltar los átomos que conforman la molécula. En la estereoquímica lo que buscamos es resaltar
disposición espacial de los átomos. Si el que tiene líneas punteadas va hacia atrás de la pantalla, si tiene una línea de cuña hacia adelante de la pantalla, si tiene una línea normal en el plano de la pantalla. En cambio, la proyección de Fisher, ustedes saben que se utiliza para ver si es que es L o D, ¿ya? L o D, L levógiro, D dextrógiro, y básicamente vienen por las normas Canning-Prelog. Entonces, en las que se ve, por ejemplo, ciertas características, ¿no? Y se ve si es que va en sentido horario, será R, si va en sentido antihorario, será S. Si es R, le denominamos D, si es L, le denominamos, si es S, le denominamos L, ¿no? No necesariamente siempre es el el RD y el SL, sino a veces depende de cómo quiebre la luz al atravesar la molécula, ¿no? Eso debieron haber visto en química orgánica, ¿no? Y bueno, básicamente, bueno, eso era solo como un recorderis. Ya no se las voy a poner, no nos pongamos complicados. Entonces, un hack, ¿ya? Si es que el grupo amino está a la izquierda, entonces se va a llamar L, porque en inglés izquierda es left, ¿no? Entonces, no es por eso, ¿no? Pero es un hack. Entonces, si está a la izquierda, entonces vamos a decir que es L. Por ejemplo, aquí tenemos la L-alanina. Si el grupo amino, vamos a fijarnos solo en el amino. Si el grupo amino se encuentra a la derecha, vamos a decir que que es la D-alanina, ¿no? Porque está D de derecha, D-alanina, ¿no? Por ejemplo, aquí yo tengo el isómero L y aquí yo tengo el isómero alfa, el isómero D, ¿ya? Dentro de nuestro cuerpo, todos los aminoácidos que forman la proteína son aminoácidos del tipo L, ¿ya? Es el que tiene el grupo amino a la izquierda. Ahora, ¿por qué es el aminoácido L y por qué no el D? No se sabe, pero se especula, ¿no? Por ejemplo, se ha visto que una mezcla racémica, ¿qué es una mezcla racémica? ¿No? Es una mezcla en la que yo tengo dos isómeros de una sustancia, ¿ya? Dos estereoisómeros. Por ejemplo, yo tengo el isómero L y el isómero D. Y yo tengo aquí tengo la mezcla solo isómero L y la acá solo isómero D. Se dieron cuenta los científicos que cuando está solo un isómero de manera pura, es decir, o solo L o solo D, es más soluble que cuando tengo la mezcla racémica, donde hay isómero L y D. Entonces, se especula que como es más soluble y en nuestro cuerpo todo el medio es acuoso dentro de las células, entonces necesitábamos algo que sea más soluble. Entonces, escogieron el aminoácido L, solamente L. Ahora, ¿por qué no escogieron el aminoácido? ¿Por qué no se escogió el aminoácido, el isómero D? Pues eso sí se perdió en la historia de la evolución. Lo que se infiere es que a lo mejor en los inicios de la vida había más concentraciones de aminoácidos en forma L y por eso se escogió, porque era lo que estaba más al alcance, ¿no? A disposición. ¿Ya? La letra R hace referencia al grupo que cambia. ¿Ya? Ahora vamos a ver las formas, ¿no? Como yo tengo un aminoácido, ¿no? Yo tengo un pKa. Este grupo carboxilo va a tener un pKa. Y como el grupo amino es una base, yo también voy a tener un pKa, ¿ya? Un pKa un poquito pues más alto, ¿no? El pKa del del grupo carboxilo del aminoácido está alrededor del 2, ¿ya? En cambio, el pKa del grupo amino está alrededor del 9 o del 8, dependiendo de la bibliografía. ¿Okay? El libro lo pone como si fuera 9. Entonces, ¿qué pasa? Un aminoácido, ¿qué es? El aminoácido es un dador de protones, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Si es que la concentración de hidrogeniones, ¿ok? Pues baja, entonces yo voy a tener, es decir, que el pH disminuye, ¿no? Perdón, el pH aumenta, es decir, que la concentración de hidrogeniones baja, entonces el grupo carboxilo se va a desprotonar, ¿ya? Cuando el pKa sea mayor
Entonces se va a desprotonar. Ahora, como el pKa del grupo amino es más alto, es decir, es 9, entonces para que el grupo amino se desprotone, entonces va a tener que el pH subir y pasar el 9. ¿Ya? Entonces aquí los dos grupos están desprotonados porque está por encima del pKa de cada uno. Ahora, la concentración va aumentando. Ahora, el grupo amino es una base, ¿no? Entonces la base es aceptora de protones. Por eso se protona, ¿no? Tenemos a NH3 con carga positiva. ¿Okay? Cuando los dos grupos, cuando el grupo carboxilo esté desprotonado, es decir, esté en ion carboxilato y el grupo amino esté protonado, ¿okay? Vamos a decir que el aminoácido está en forma suiteriónica. ¿Ya? Es un suiterión. ¿Ya? Entonces, con T, suiterión, ¿no? Ahí se acuerdan de la Taylor Swift, entonces es suiterión. Eso es pregunta de prueba, ¿no? Ahora, entonces, como en nuestro cuerpo, el pH, ¿no? El pH ronda los 7, ¿no? El pH de nuestro cuerpo es neutro. Entonces, los aminoácidos se van a encontrar mayoritariamente en forma suiteriónica. Ahora, los aminoácidos tienen muchos grupos funcionales, ¿no? A pesar de que solo ocupemos 20 en el abecedario de aminoácidos, existen otros aminoácidos más, pero solo ocupamos 20 para sintetizar proteínas, ¿ya? Nosotros no producimos los 20, sino que producimos solo 11 y los niños 10. Bueno, los niños también producen los 11, pero necesitan también el suplemento de la arginina. Otros organismos como las bacterias pueden sintetizar todos los 20 aminoácidos del abecedario, ¿no? Nosotros nomás somos un poquito vaguitos, ¿no? Es como que si puedo obtenerlo de la dieta, entonces no veo la necesidad de sintetizarlo, ¿ya? Ahora, yo a los aminoácidos los voy a clasificar en 4 grupos, ¿ya? Voy a clasificarlos a los aminoácidos hidrofóbicos, ¿ya? O no polares. Voy a clasificar a los que sí son polares. Voy a clasificarlos como grupos que estén cargados positivamente a pH fisiológico, es decir, a pH 7, y aminoácidos que estén cargados negativamente a pH fisiológico. ¿Ya? Vamos a empezar con los cargados, los que no son cargados, los que son hidrofóbicos. Son 9 y tenemos a los aminoácidos más sencillos como la glicina y la alanina. Si observamos la estructura de la glicina es prácticamente un aminoácido en definición. O sea, la glicina es el aminoácido, ¿no? Carbono, carboxilo, carbono alfa, grupo amino. Alfa aminoácido. Es la definición de aminoácido. En cambio, la alanina tiene un radical metilo unido al carbono alfa, ¿ok? Y es uno de los aminoácidos más sencillos después de la glicina. Luego tenemos a la valina. La valina tiene un isopropil, un radical isopropil unido al carbono alfa, ¿ok? En total, 3 más 2, la valina tiene 5 carbonos en total, ¿ok? Un radical isopropil unido al carbono alfa. Y la leucina, en cambio, tiene un radical isobutil unido al carbono alfa, ¿no? Este radical es isobutil. Pero es gracioso, ¿no? Porque luego vemos a la leucina, a la isoleucina, y la isoleucina no tiene un radical isobutil, tiene un radical secbutil. Entonces, esta no debería llamarse isoleucina. A lo mejor esta de aquí, a lo mejor podría llamarse isoleucina y esta secglucina. Pero bueno, los científicos decidieron a esta nombrarle leucina y a esta isoleucina. A pesar de que esta tenga un radical secbutil y la de acá un isobutil. Luego tenemos a la metionina. La metionina tiene un grupo, un carbono, un átomo de azufre, ¿ya? ¿Cómo llamamos a este grupo de aquí, Dana? Un tío. Un tío, ¿ya? No, Un tío es como radical, pero ¿cómo se llama el grupo funcional? ¿cómo no entiendo?
¿Cómo se llama el grupo funcional? O sea, esto como radical tú nombras, no dices uno 2 3 4 5 tío, pero esto tiene un nombre, ¿no? No dices, vamos a ver, por ejemplo, a los tíos, ¿no? Vamos a hablar el día de hoy de los tíos, ¿no? Tiene un nombre el grupo funcional. Sulfuro. Exacto, es un sulfuro, ¿no? Se llaman sulfuros, se llaman tioéteres o también se llaman mercaptanos, ¿ya? Los mercaptanos no son polares y de hecho son hidrofóbicos, ¿no? Por eso están en este grupo. Ahora, entonces la metionina es el único aminoácido que tiene un sulfuro. Hay otro aminoácido que también tiene un átomo de azufre, pero no tiene un grupo sulfuro, tiene un grupo sulfidrilo, es decir, un SH, un tiol. Luego tenemos a la prolina. La prolina se le conoce como un iminoácido porque si habíamos visto, si recuerdas de las iminas son cuando yo hago reaccionar, ¿no?, un aldehído con un grupo amino y obtengo una imina porque tengo un doble enlace entre carbono y nitrógeno. Yo aquí tengo el nitrógeno con un doble enlace aquí, un enlace aquí y otro enlace acá, ¿ok? Entonces yo le digo que es un iminoácido porque el nitrógeno está unido con doble enlace, ¿ya? Y se cierra sobre sí mismo, es decir, la cadena lateral unida al carbono de la prolina está unida tanto al carbono alfa como al grupo amino, ¿ok? Y esto va a causar algunos problemitas en el momento de unirse con los demás aminoácidos. Ahora tenemos a la fenilalanina. La fenilalanina tiene un radical fenil unido al carbono que está unido al carbono alfa, ¿no? ¿Por qué se llama fenilalanina? Porque así nomás, sin el fenil es la alanina, ¿no? Aquí está la alanina, tiene solo un metil. Yo le añado un radical fenil, entonces fenilalanina, no me complico mucho. Luego tengo al triptófano, ¿no? Cada uno de estos aminoácidos tienen tres nomenclaturas. Tienen una nomenclatura de cuál es su nombre completo. No, a pesar de la bueno, también tienen nomenclatura UPAC, pero esa no se utiliza porque son nombres muy largos. Entonces, se utilizan tres nomenclaturas: el nombre, una abreviación de tres letras y una abreviación de una letra, ¿no? Por ejemplo, la fenilalanina, su abreviación de tres letras es PHE, porque en inglés se escribe fenilalanin con PHE, y la de una letra es F, porque la P ya está ocupada, ¿no?, por la prolina. La prolina tiene la P como su única letra. La metionina tiene la M, la valina tiene la V, la valina es val, V, la leucina es leu, L, y la isoleucina es ile y la letra I. La glicina es gli con Y y la G, la alanina es ala y con la letra A. Eso sí, o bueno, tal vez no lo hayan visto en química orgánica. Luego tenemos al triptófano, ¿ya? El triptófano se caracteriza porque tiene un biciclo, que es un heterociclo, no es un heterociclo, es un biciclo, y este anillo de aquí le llamamos indol, ¿ya? El triptófano tiene un anillo indol unido al carbono, que está unido al carbono alfa, ¿ya? Tiene como nomenclatura de tres letras TRP y como nomenclatura de una letra la W, ¿ya? Ya vamos a ver por qué es la W y no la T, porque la T ya está ocupada por otro aminoácido que es la treonina, ¿ya? Entonces hemos visto en total 9 aminoácidos cargados 9 aminoácidos que son hidrofóbicos, ¿no? Es decir, no son polares. Ahora, ¿por qué decimos que no son polares? No sé, aquí tiene un grupo carboxilo y un grupo amino. Este grupo carboxilo puede hacer puentes de hidrógeno igual que este grupo amino en un medio acuoso. ¿Por qué decimos que no son polares? Decimos que no son polares por su radical, ¿ya? Porque estas cargas de aquí van a compensarse. Aparte que cuando se unan mediante enlaces peptídicos, va a haber puentes de hidrógeno entre estos átomos mismo, entonces que se van a estabilizar. Por lo tanto, lo que se analiza en un aminoácido va a ser el radical, ¿ok? Entonces, en este caso, los radicales todos son no polares. Este radical de aquí no polar, esto de aquí no es polar,
Esto de aquí tampoco presenta grupos que puedan hacer puentes de hidrógeno o puedan tener la carga desfasada, no tienen ni carga positiva ni negativa. Ok. ¿Qué más iba a decir? La característica de estos aminoácidos es que la mayoría tienen cadenas laterales hidrocarbonadas, ¿no? Solo hay hidrocarbonos a excepción de la metionina que tiene un grupo sulfúrico. ¿Okay? Vamos a ver la segunda familia de los aminoácidos, que son los aminoácidos que sí son polares, es decir, que su carga no está distribuida de manera uniforme, por lo tanto presentan un polo positivo y un polo negativo, y se van a caracterizar porque tienen un grupo hidroxilo, ¿no? El grupo hidroxilo es muy polar, por eso los alcoholes son líquidos y son solubles en agua, y también los alcoholes son anfóteros. Tenemos a la serina. La serina es como una alanina a la que le hidroxilamos. Le añadimos a la alanina un grupo hidroxilo y tenemos la serina. Su nomenclatura de 3 letras es ser y su letra es la S. ¿Ya? Luego tenemos a la treonina. La treonina es casi como una valina, solo que en vez de un grupo metil, yo tengo un radical hidroxilo. Ya es como también si le ven, también podría tener cara de alanina, ¿no? La nomenclatura de 3 letras es THR y la letra es T. Por eso el triptófano no es T, sino W. Luego tenemos a la tirosina. La tirosina es como una fenilalanina, te das cuenta, ¿no? Tengo una alanina, un radical fenil, pero lo único que cambia es que yo le he hidroxilado a la fenilalanina para formar yo tirosina, ¿ya? Nomenclatura de 3 letras es TYR y una letra es Y, porque la T también ya está ocupada. Luego tenemos a la cisteína. La cisteína tiene un grupo sulfidrilo o un tiol, o un grupo tiol, unido al metilo que está unido al carbono alfa. ¿Ya? Este grupo también es polar. Y también tenemos a la asparagina y a la glutamina, ¿no? Son muy similares, ¿no? La diferencia está en que la asparagina tiene 4 carbonos y la glutamina tiene 5. ¿Ya? Y tiene un grupo funcional. ¿Cómo se llama este grupo funcional, Dana? Amida. Amida, ¿ya? Exacto, muy bien. Tiene un grupo amida. El grupo amida también es polar porque también se va a poder cargar, no va a tener dos cargas, una negativa del oxígeno y una positiva del grupo amino. Entonces, en total son 6 aminoácidos los que son son polares porque tienen un átomo electronegativo, ¿no? La mayoría tiene oxígeno a excepción de la cisteína que tiene un azufre. Vamos por el tercer grupo. El tercer grupo van a ser los que están cargados positivamente, ¿no? Hasta ahorita hemos visto 9 del un grupo y 6 del otro grupo. No hemos visto 15 aminoácidos. Nos falta ver 5 más, que en total son 20. En el grupo de los que están cargados positivos hay 3 y los otros 2 están en el último grupo, que son los que están cargados negativamente. Los grupos que están cargados positivamente a pH fisiológico, es decir, pH neutro de 7, 7.4, aunque ya de 7.4 para arriba ya es alcalosis. Son 3. La lisina, que la diferencia es un aminoácido largo, ¿no? Tiene 4 carbonos unidos a su carbono alfa y termina en un grupo amino, ¿ya? Esta se llama lisina, nomenclatura de 3 letras, es LYS y la letra no es la L, porque la L, recuerda, ya tiene la leucina. La letra de esta va a ser la K. Luego tenemos a la arginina. La arginina la tenemos también en el ciclo de la urea y de hecho este grupo terminal, que va a ser el grupo guanidinio, que está unido a su vez por 3 carbonos unidos al carbono alfa. Este grupo guanidinio es el que nos sirve para sintetizar la urea. Ustedes sí ven la molécula de la urea en química orgánica. Es muy parecida al grupo guanidino. La diferencia está en que aquí tiene un grupo ceto, ¿no? La urea es un átomo de carbono, 2 aminos y un ceto, un carbonilo y 2 aminos.
Entonces, en el ciclo de la urea lo que se hace es que se le vuela la cola a la arginina para producir urea. Luego tenemos a la histidina. La histidina tiene un anillo. Este anillo le conocemos como anillo imidazol. Y este anillo imidazol es muy necesario para las proteínas porque justo este nitrógeno que tenemos aquí puede estar cargado positivamente, es decir, puede estar protonado o desprotonado. Y el pKa es de alrededor de 6.4 o 6 punto algo. Veamos, déjame ver. Es de 6, no, solo 6. Tiene un pKa de 6. Y entonces, a condiciones fisiológicas yo lo puedo utilizar para protonar o desprotonar y utilizarlo en reacciones de catálisis de ácido base eh, eh, en el centro activo de algunas enzimas. ¿Okay? Su nomenclatura de 3 letras es H I S y su nomenclatura de una letra es la H. ¿Ya? Dana, ¿sigues ahí? Sí, Ah, ya. Digo porque luego, como se te va la luz, entonces, pues te preguntan. Vamos a ver si alcanzamos a ver el último grupo. Ya. Entonces aquí está, ¿no? Básicamente, lo que ya he dicho, ¿no? La lisina se encuentra en los centros activos de las la histidina se encuentra en los centros activos de las enzimas porque puede aceptar protones o donar protones. La lisina, en cambio, se ha encontrado que cuando a los ratones no comen una dieta baja en aminoácidos como la lisina, provoca algo que se llama eh, la capacidad de combatir al estrés. Entonces, lo que ellos carecen es que las consecuencias del estrés que es provocado son mucho mayores. Y se piensa que tal vez si eso le pasa a los ratones, también nos puede pasar a nosotros. Así que podemos empezar a comer lisina dana. La lisina se encuentra, por ejemplo, en las carnes como el salmón. Entonces, bueno, si te gusta el pescado, ahí estamos bien. Si no, también, bueno, podemos averiguar en qué otros tipos de productos alimenticios se encuentran. Luego tenemos, ¿te gusta el tomate? ¿Te gusta el tomate, Dana? no. ¿No te gusta el tomate? ¿Te gusta, ¿te gusta comer el estofado de pollo con los cubitos Maggi? No. ¿No te gusta, te gustan los ronchis? O sea, hacerlo, no, la verdad. Muy bien. Entonces a ti lo que no te gusta es algo que se llama sabor umami. Ya, el sabor umami está dado por dos aminoácidos que son los que se encuentran en el último grupo, en el cuarto grupo, que son los que están cargados negativamente. Es el aspartato y el glutamato. ¿Ok? Son similares a la asparagina y a la glutamina, solo que la asparagina y la glutamina tenían aquí un grupo amida. ¿Ya? En cambio este es un grupo carboxilo. Las letras son D y E, porque imagínate, ya se les acabaron las letras, ya la A ocupadísima, la G también, la A por la alanina y la G por la glicina, entonces dijeron pongámosle D y E. Entonces el aspartato tiene la letra D y el glutamato tiene la letra E. Estos son responsables del sabor umami y de hecho a las personas que nos gusta el tomate es porque el tomate tiene una alta concentración en el aminoácido glutamato que estimulan nuestros receptores en nuestra lengua. En cambio, el, eh, los cubitos Maggi tienen algo que se llama intensificador de sabor, que es conocido como glutamato monosódico. Básicamente le ponen aquí un sodio y ya es glutamato monosódico. Y eso hace que sepa rico para las personas que nos gusta el sabor umami. Eh, ahora, ¿qué significa bitter, Dana? ¿Mande? ¿Qué significa bitter en inglés? De pronto, No es ácido. ajá, es amargo, ¿ya? Entonces tenemos aminoácidos que nos saben amargo. De hecho, la arginina es amarga y tenemos vuelta aminoácidos que son dulces. Por ejemplo, la glicina es dulce, la glutamina también es dulce y bueno, todos los que tenemos aquí, ¿no? Están clasificados en tres grupos. Y bueno, eso sería. Ahora, hay
Esto es un extra, ¿no? Es como dato curioso. Luego tenemos aminoácidos que tienen grupos ionizables, ¿no? Existen 7 aminoácidos que tienen grupos ionizables. Son son los 3 que tienen carga positiva, los 2 que tienen carga negativa y los que están de yapita, que es la tirosina y la cisteína. La tirosina porque tiene un grupo fenol y la cisteína porque tiene un grupo sulfidrilo. Debido a los pKas que presentan estos grupos funcionales, nosotros podemos ionizarlos, es decir, le podemos dar carga, bien sea positiva o bien negativa. En el caso de los ácidos, como el ácido aspartico y el ácido glutámico, aspartato, yo puedo ionizarlos y en su forma ionizada yo le voy a llamar aspartato y glutamato. Aquí tenemos aspartato o glutamato. Aquí tenemos el pKa típico de estos aminoácidos 4.1, pero se puede modificar de acuerdo al entorno de la célula. Es decir, que si ahí al lado hay más grupos funcionales de otras moléculas, su pKa puede cambiar. Por eso se pone pKa típico. Luego tenemos la histidina, de la que ya cual hablamos, que también se puede protonar, ¿no? Puede tener carga positiva, lo cual le da utilidad para ser dador y recibidor de protones. Aquí tenemos el grupo amino terminal que tiene un pKa típico de 8, ya, aunque al inicio le ponen como 9, ¿no? Al inicio del capítulo dicen que el pKa es 9, ¿sí? Aquí. Por eso digo que ronda los 8 a los 9, dependiendo de la bibliografía. Luego tenemos la cisteína, que tiene un grupo sulfidrilo terminal, en pKa de 8.3. La tirosina, que tiene un grupo fenol, 10.9. La lisina, que tiene 4 carbonos unidos al carbono alfa y una cola terminal de una amina y tiene un pKa de 10.8. Luego tenemos la arginina, que tiene un grupo guanidinio, ¿ya? El grupo guanidinio terminal y tiene un pKa de 12.5, ¿ya? En total son 7. A ver, contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, sí están bien. Ya. Hasta. ¿Sigues ahí, Dana? Dana. Y ahí te fue la luz. Bueno.